Ya, vamos a continuar. ¿Me escuchan mejor ahora o igual que en antes? No, profe, se escucha mucho mejor ahora. ¿Mucho mejor? Ya, bueno, me alegra eso. A ver, entonces, recuerden que estamos pensando en formular una sesión educativa que va a durar 50 minutos. Ya no pensemos en más que ese tiempo, porque como, al igual como a ustedes les ocurre con las clases, nuestra capacidad de concentración después de 30 minutos ya empieza a declinar y nos aburrimos, y es algo propio de nosotros como seres humanos. Entonces, vamos a formular esta sesión educativa en tres etapas. Hablamos del inicio, 10 minutos, del desarrollo, 30, y por último de la finalización o término, que son otros 10. Ahí tenemos los 50. En la última etapa, que es la etapa de término, hacemos un cierre, la evaluación, porque tenemos que saber y quedarnos con números, con cantidades, efectivamente, qué tanto aprendieron, y la despedida. Es importante, con consentimiento informado, guardar registros, videos, fotografías en lo posible de sus intervenciones, los instrumentos que aplicaron de diagnóstico, de evaluación. Entonces veamos qué colocaron los compañeros del 2017. Ya en la etapa 3, entonces, en el término, tenemos cierre, evaluación, despedida. Dice, luego de finalizar la exposición, se le entregará una cartulina de la actividad. En este caso, ellos reutilizaron la misma cartulina del diagnóstico y se esperaba que los estudiantes en grupos modificaran las cartulinas, manteniendo aquellos alimentos que correspondían a legumbres, sacando aquellos que no correspondían. Y además, recuerden que le íbamos a agregar entonces entre 6 a 7 beneficios asociados, beneficios para la salud asociados al consumo de legumbres. Luego se procede a hacer el cierre de la sesión, a regalarles un sticker, la despedida, si es la última sesión, y si no tenemos tiempo como para dedicar una sesión completa, entregamos los diplomas, los agradecimientos, la despedida. Y cada sesión entonces se debe acompañar con un resumen de la información entregada, un pergamino, un tríptico, un díptico, un adhesivo, una receta saludable, algo que fomente y, el aplicar este conocimiento y que vaya reforzando la incorporación del conocimiento, que es un proceso infinito. Nunca dejamos de aprender. Contenidos a tratar: evaluar los beneficios asociados al consumo de legumbres, preguntas al expositor, término de la sesión. Expositor: un estudiante como ustedes, de la asignatura, de tercer año, de la Universidad de Playa Ancha, no de otra universidad. Recursos materiales: reutilizaron, como yo les mencionaba, los del diagnóstico. Ellos se propusieron demorar entre 10 a 15 minutos, y para medir el adecuado desarrollo de esta última etapa, que es el término, dos indicadores. Por una parte, sigue manteniendo el indicador de tiempo, demorar entre 10 a 15, no pueden ser 9 minutos, no pueden ser 16, tiene que estar dentro de este rango. Y por último, entonces, ¿qué es lo que finalmente queremos lograr? ¿Cuál es la meta? Que el 70% de los grupos logre identificar correctamente al menos 4 de 5 legumbres. En el diagnóstico eran 3 de 5, aumentamos a 4 de 5, aumentamos de 50 a un 70%, y además entonces le incorporamos una nueva condicionante a estas legumbres, que es, a diferencia del diagnóstico, que ahora logren incluir entre 6 o 7 beneficios asociados al consumo de legumbres. Entonces ahí tenemos dos criterios distintos para evaluar, tres criterios distintos, perdón, para evaluar si efectivamente aprendieron algo o no de las legumbres. Bueno, mi objetivo para esta clase entonces es validar los objetivos educativos de su intervención. Em, ¿Qué tal, qué les parece este objetivo que estoy planteando? ¿Están de acuerdo?
Acuerdo, desacuerdo, carita triste, carita feliz. Vayan activando los audios y me hablan para no tener que yo irles preguntando uno a uno. Acuerdo, desacuerdo, muy de acuerdo. Bueno, vamos a preguntar entonces. Hoy estamos a 5, 1. Vamos a ubicar en el listado la compañera número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fernanda. Eh, Fernanda Alfaro. Active su audio, su cámara y coméntenos. ¿Qué le parece ese objetivo que usted está visualizando, que tiene ahí en su computador, en su celular? Eh, Estoy de acuerdo en el objetivo. ¿Está de acuerdo? Sí, Ya, una vez que cuando sean aproximadamente como en una hora más, entonces yo puedo decir que ustedes eh, cumplieron con el proceso de validar los objetivos educativos para las intervenciones que van a desarrollar. ¿Sí? sí. ¿Ya? ¿Alguien sigue planteando estar de acuerdo con la compañera? ¿Desacuerdo? ¿Qué opinan los demás? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? También de acuerdo con la compañera. Sí, ¿De igual, acuerdo? de acuerdo. ¿Ya? ¿El Profe, igual nombre? están hablando en el chat. Nicolás, ¿puede ir usted ir leyendo el chat, por favor? Lois puso de acuerdo y Giselle. Ya. ¿Alguien está en desacuerdo con este planteamiento? ¿Hay algún desacuerdo o están todos de acuerdo? Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Ya, entonces debo decirles que están todos en un error. Porque recuerden que los objetivos que nosotros nos formulamos tienen que tener ciertas características, tienen que tener relación con el tiempo, con la metodología de aprendizaje que estamos utilizando, nos estamos conectando a través de esta conexión online. Y yo estoy pensando, los objetivos siempre uno los plantea pensando en la audiencia, en qué quiero lograr en ustedes. Y acá yo coloqué validar los objetivos educativos. El validar es una acción que requiere más trabajo, ya porque validar implica que tiene que recibir la opinión de todos ustedes. Entonces ustedes primero tienen que crear los objetivos, tienen que hacerlos, tienen que escribirlos, se los tienen que compartir entre ustedes para obtener la validación de pares, por una parte, la validación de expertos, que en este caso sería, le podrían preguntar a algún compañero de cuarto que ya hizo la asignatura, eh, algún interno, la validación también va a estar dada por parte de la profe María José, va a estar dada por mí, porque la validación siempre es alguien que tiene un nivel de conocimiento más alto que el nuestro. Y también yo lo valido cuando le pregunto a otros usuarios. Le podría preguntar a otros estudiantes de otra universidad que estén cursando la misma asignatura.
¿Están bien formulados los objetivos pensando en cada uno de los grupos que ustedes tienen? Ahí finalmente se produce el proceso de validación. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, con qué verbo van a utilizar. Ya, ahora, por ahora, una vez que yo finalice la clase, ustedes van a conocer, van a comprender, van a empezar a aplicar la formulación de los objetivos. Con el práctico de la profesora María José, podrían partir con el proceso de validación y lo van a finalizar cuando ustedes nos muestren su matriz, cuando ya tengan todas las correcciones de todos los grupos, de todos los otros grupos, todas las observaciones, toda la validación de pares. Ahora, si yo pienso que el conocimiento siempre es continuo y que ustedes cuando sean internos y estén en atención primaria y justo los voy a supervisar yo, por ejemplo, y van a desarrollar una sesión educativa, entonces ahí yo sí podría pensar más allá que validar eh, que la formulación del objetivo tiene que ser correcta. Entonces aquí yo voy a evaluar los objetivos educativos de la intervención, porque estamos en otro nivel, ya estamos, vamos a estar en dos, eso va a ocurrir en 2 años más. Ustedes van a haber formulado, van a seguir formulando objetivos el resto de sus vidas. Lo importante es entonces que ahora yo no podría exigirle tantos como validar, porque es demasiado ambicioso. Ya yo no podría ser tan egocéntrico de decir, con la clase que yo hice basta, es suficiente, los estudiantes ya aprendieron a validar objetivos. Por ahora solamente van a aprender, van a empezar a aprender a formularlo, a aprender los componentes que tienen, entonces nos vamos a quedar por acá abajo. Conocimiento, comprensión, tal vez un poquito de aplicación. Sigamos. Entonces, nosotros para formular objetivos utilizamos taxonomías. Ya en este caso acá se está nombrando la taxonomía de Bloom. Y los procesos van de menor a mayor. Primero viene el conocimiento, la comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Yo no tengo la facultad, cognitiva, no tengo la capacidad o la facultad ética de emitir un juicio si previamente yo no pasé por todo este proceso anterior. Si yo no conocía algo, si no lo comprendí, no lo apliqué, no lo analicé, no lo sinteticé, no puedo emitir una opinión, no puedo evaluar. Aquí existen algunos verbos asociados a cada uno de estos niveles. Si yo quiero partir por la parte de conocimiento, podría usar los verbos asociar, catalogar, categorizar, clasificar, combinar, definir. En el caso que se repitan los verbos, por ejemplo, categorizar, que aparece asociado a conocimiento, y después lo vemos por acá de nuevo asociado a la síntesis, ya esta flechita va acá arriba, lo que va a marcar la diferencia es qué estoy exigiendo yo que deben categorizar y quiénes son los beneficiarios, quién es la audiencia que debe hacer esta categorización. En qué porcentaje, sobre qué temática. Eso hace la diferencia. Podemos usar el mismo verbo, ya sea para evaluar procesos de síntesis o procesos de conocimiento. Lo que nos va a marcar entonces la diferencia es lo que acompaña el verbo, que es la condición y el contexto, que vamos a ver ahora a continuación. Una breve historia de Bloom, que es un psicólogo que estableció estos niveles de aprendizaje. Bueno, un objetivo, ¿cómo lo podemos definir? El objetivo es una herramienta que ayuda a tener claridad sobre la meta que debemos cumplir, y acá nos aparece la meta, por lo tanto el objetivo tiene que ser medible. Como veíamos en la matriz, tenían que nombrar subir de 4 a 5, perdón, de 3 a 4, de un total de 5 legumbres. Entonces ahí tienen que aumentar en X porcentaje y además tienen que nombrar entre 6 a 7 beneficios.
el 70% de los participantes. Tenemos que ponernos de acuerdo antes de desarrollar la intervención cómo lo vamos a medir, porque esa matriz que ustedes acaban de ver, uno la tiene que tener lista antes de ir a implementar la sesión educativa. Un objetivo es la guía que debemos seguir, orienta las decisiones que debemos lograr para alcanzar efectivamente esta meta. Recordemos que meta es medible. El objetivo lleva un solo verbo en infinitivo. Vamos a usar el verbo que tenga mayor alcance. No tiene sentido colocar, por ejemplo, identificar y describir las guías alimentarias, porque describir es mayor, requiere un proceso de conocimiento o una acción cognitiva mayor a solamente el identificar. Y yo no podría describir si previamente no las identifico. Entonces, no pueden ir dos verbos, solo uno y siempre que tenga mayor alcance. Estos verbos están contextualizados. Yo puedo indicar el lugar donde lo voy a ejecutar, el tiempo, los beneficiarios. Como decía en la matriz, la Cormuval, lugar, tiempo, 2017, primer semestre, beneficiario, estudiantes de primero o quinto básico. Y habitualmente los objetivos entonces se definen para una sola sesión educativa. Esto tienen que también considerarlo. Yo tengo que plantear objetivos que tengan relación con la audiencia, con el público objetivo, población objetivo, grupo blanco, que son otros nombres que se utilizan. Tengo que tener claro y hacer un diagnóstico de conocimientos previos, conocen o no las GABA, tener en claro qué mitos, creencias, qué religión están presentes en mi audiencia. Debe representar el objetivo una meta alcanzable, atingente, y esta meta, si lleva la palabra meta, significa que es medible, y tiene que ser atingente, como yo les di el ejemplo anteriormente. Si yo voy a fomentar el consumo de legumbres, una vez que finalicen la intervención, que fue una sesión educativa, solo puedo esperar que nombren las legumbres y que mencionen algunos beneficios de las legumbres. Si es una intervención más extensa, que duró 3, que duró 6 meses, donde incluimos actividades prácticas como talleres de cocina, donde aplicamos recetas con distintas preparaciones que no sean las habituales que uno conoce para consumir legumbres, entonces ahí la meta sería distinta. Ahí yo esperaría que efectivamente el consumo de legumbres forme parte de los hábitos alimentarios. Tiene que estar adaptado este objetivo a las 3 áreas del conocimiento, ya sea conocimiento como tal, valoración, procedimiento y los estilos de aprendizaje. Objetivo específico, ya dijimos que es sinónimo de objetivo de logro de aprendizaje, y el conocimiento se construye. Se construye en base a actitudes, conocimientos, destreza. Siempre vamos de menor a mayor. ¿Ya? El conocimiento se va construyendo y es infinito. ¿Ya? Uno inclusive aprende hasta en las instancias de evaluación. Ya algunos de ustedes quizás en alguna oportunidad les ha ocurrido que cuando rindió una prueba se quedó con duda respecto a una pregunta y después revisó la materia para saber si había señalado la alternativa correcta o no. Entonces, inclusive la evaluación es una instancia de aprendizaje, ya porque el aprendizaje es infinito, nunca termina. Ustedes cuando lleguen al minuto 50 y se despidan y den los agradecimientos, ahí no para el conocimiento. A lo mejor recién se están dando el punto de partida para que este grupo de la audiencia se motive y empiece a averiguar más sobre el tema que ustedes abordaron. Las legumbres, el agua, la ley 20.606, lo que sea. El aprendizaje entonces tiene dominio, que ya lo dijimos, cognitivo, conocimiento como tal, pensemos en la asignatura de nutrición, afectivo valórico, tiene que ver con sentimientos, actitudes, valoración, ética, por ejemplo, si lo llevamos a la malla curricular de ustedes, y otra psicomotrico procedimental, que está relacionado con movimiento, destreza, procedimientos,
técnicas dietéticas, evaluación del estado nutricional, porque sí o sí tienes que cocinar, sí o sí tienes que pesar, tienes que medir. Entonces, vamos a identificar quién realizará la acción. Cuando yo planteo un objetivo, siempre lo planteo pensando en la audiencia, pensando en quiénes voy a tener enfrente de mí. Selecciono qué dominio del aprendizaje voy a abordar, cognitivo, procedimental, valórico, elijo un verbo, selecciono una categoría, especifico el contenido y determino las circunstancias. Veamos, ¿qué es esto? Dentro de los objetivos del conocimiento como tal implica estas acciones que están aquí, ¿ya? Y vamos desde la 1, que es menos compleja, a la 6, que requiere mayor trabajo intelectual, es más complejo. Yo primero puedo simplemente recordar algo, recordar la técnica del lavado de manos, luego voy comprendiendo la importancia, la empiezo a aplicar, la analizo, hay algún paso que es innecesario, que lo estoy haciendo mal, evalúo, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, cuando yo estudié, nosotros nos indicaban que teníamos que cepillar, que había que cepillar bajo las uñas dentro de esta técnica de lavado de manos. Luego, a través del tiempo, los distintos estudios demostraron que no era necesario, y que al contrario, todos los gérmenes que estaban alojados allí, al cepillar, se repartían por toda la mano. Entonces hay un proceso de evaluación y luego yo tengo la facultad entonces de crear una nueva técnica para el lavado de manos. Entonces vamos de 1 a 6, de menor a mayor, de lo más simple a lo más complejo. Respecto a al área psicomotriz, a la destreza, que tiene que ver con recortar, manipular, dibujar. Aquí tenemos primero lo más sencillo, que es imitar algo. Después vienen los procesos de manipulación, precisión, articulación y naturalización o automatización. También vamos de lo más simple, porque imitar es hacer lo que el otro está haciendo, hasta que tengo la capacidad de realizarlo yo a mi forma y que va a estar igualmente correcto. Respecto a comportamiento, entonces, tiene que ver con conductas. Primero tenemos un área de llamar interés o alerta o apertura, ¿ya? El descubrir que algo efectivamente existe. Después vamos pasando por las distintas etapas del cambio de conducta, me olvidé del autor, pero lo vamos a ver más adelante en las clases. Ya después estoy más receptivo, después empiezo a valorar, después empiezo a integrar y finalmente me posiciono y me empiezo a cuidar. Si pensamos en lo que está ocurriendo actualmente, ya hace un par de meses escuchamos una noticia por ahí que existía un virus llamado coronavirus. Primero lo escuchamos, no nos prestamos atención, después ya fuimos parando las antenitas, después fuimos valorando cuando se asoció a una causal de muerte, lo integramos y ahora ya estamos posesionados y estamos aplicando algunas acciones que tienen que ver con prevenir el contagio. Entonces vamos de lo más simple, del 1 al 5, que es lo más complejo. Para formular un objetivo, yo siempre les sugiero que piensen en esto que está acá en silencio. Ya primero, siempre tienen que pensar que los objetivos ustedes los van a formular para la audiencia que tienen enfrente, para quienes van a dirigir la sesión educativa. Entonces, vamos a silenciosamente a pensar, una vez que finalice la sesión educativa, yo espero o se pretende los participantes lograr qué. Y vamos a lo que queremos lograr en definitiva. Entonces vamos a seleccionar un verbo, luego vamos a pensar cuantitativamente cuánto deben lograr de ese verbo, de esa acción, y por último yo señalo quiénes, cuándo, dónde, puedo colocar las fechas, el lugar, el tiempo. Acá tenemos lo mismo. Verbo, condición, contexto. Cognitivo,
puede ser el verbo describir, procedimental, el verbo diagramar, y valórico el verbo valorar. ¿Qué cosa? Veamos el valorar, ¿ya? Que es uno de los más complejos y es la última área de aprendizaje que uno moviliza. Dice, valórico, valorar. En un 90% estoy hablando de la condición, o sea, cuánto yo espero que valoren. El 90% de los participantes valora entonces los beneficios para su salud asociados a la ingesta adecuada según los requerimientos de vitamina C. Ya, pero eso no necesariamente me refleja que lo están valorando. Ahora, si nosotros nos vamos al contexto, aquí sí hay una connotación distinta que nos podría justificar que efectivamente existe una valoración. ¿Por qué? Porque nosotros le encomendamos o le dimos tarea para la casa a estos niños de quinto a octavo básico de un colegio X de la Comuna de Valparaíso durante el primer semestre del 2018. ¿Por qué? Porque yo les pedí, o los compañeros les pidieron, que realizaran un trabajo grupal que debían hacerlo en conjunto con los integrantes del resto de su familia. Abuelitos, hermanos, tíos. Quedan 10 minutos, una vez que termine, se acaba el tiempo, a las 4:30 voy a hacer la próxima sesión, para que también se tomen un recreo. Entonces aquí, como yo les pedí que este trabajo lo hicieran en familia, estoy asumiendo que este estudiante que participó de mi sesión educativa lo está viendo de una forma distinta, él probablemente quedó muy motivado, llegó a la casa, le pidió al papá, a la mamá, al abuelito, al hermano que trabajaran en conjunto, pero quizás lo ignoraron. Y entonces finalmente llegó al otro día sin haber hecho la tarea. Por el contrario, si la hacen, significa que hay una valoración porque estamos incorporando a otros integrantes del grupo familiar. Para este caso en particular, ya no quiere decir que siempre debamos hacerlo así. Toda esta clase está llena de ejemplos y, como lo acabo de decir, son solo ejemplos. Ustedes después tienen que formular su propio objetivo. Veamos uno de conocimiento cognitivo, de escribir. ¿Describir qué cosa? 4 beneficios del zinc para la salud, una condicionante, porque son 4 beneficios del zinc. Estoy asumiendo que la sesión educativa trató sobre este mineral, y el 80% de los participantes. Entonces aquí del total de participantes, el 80% va a señalar los beneficios del zinc. ¿Y quiénes? El contexto, los estudiantes, perdón, no sé si se escucha cantar el gallo, voy a cerrar la puerta. Los estudiantes del segundo ciclo del quinto a octavo básico del Colegio de la Igualdad de Valparaíso durante el primer semestre del año 2018. Entonces aquí tenemos conocimiento. Y por último, procedimientos, diagramar. ¿Qué cosa? Interacciones del calcio con el hierro. ¿Cuántas? 6. Lo van a hacer en un papelógrafo. Si es papelógrafo, asumo que tienen que pegar, dibujar, recortar, escribir. Entonces, tiene que ver con procedimientos. Los estudiantes, ¿quiénes? Los mismos. Ya, entonces, ahí estamos abordando las 3 áreas: cognitiva, procedimental, valórica. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes que se nos acabe? No, voy a avanzar porque me quedan 7 minutos. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ya, aprovechen, después queda la instancia del chat, queda la instancia del correo, porque yo entiendo que no es fácil, ¿ya? A nosotros aún nos cuesta formular objetivos. Vamos entonces de menor a mayor: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Aquí tenemos un ejemplo en general, lo vamos a ir completando. Ya voy a analizar solo uno. Análisis. Verbo, discutir. Ya el verbo está en café, luego viene una condición que está en verde y un contexto que está en azul. Discutir
que es un verbo asociado a la capacidad de análisis, discutir las consecuencias económicas y del medio ambiente y para el medio ambiente. Esa es la condición sobre qué vamos a discutir y el contexto. ¿Quiénes deben discutir? Los países que tengan mayores porcentajes de lactancia materna exclusiva al 6º mes. Entonces tenemos los tres componentes, verbo, condición y contexto. Pero, para que no se asombren más adelante, no siempre están en el mismo orden. Ya, yo a veces parto por el contexto, entre medio coloco la condición y termino con el verbo. O como ustedes quieran. Parto con la condición, lo acompaño continúo con el contexto, o puedo partir por el contexto, incluyo el verbo, finalizo con la condición. Todas estas variables son posibles. La idea es que siempre estén presentes estos tres componentes y que el objetivo sea claro, se entienda. Aquí vamos a revisar el último respecto a la comprensión, ya que es un nivel básico, pero si ustedes se fijan, la exigencia o la temática es un tanto distinta, es compleja. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando en un contexto que es en el quehacer diario del profesional nutricionista. Entonces, si yo pienso en nutricionistas, ya sabemos que estos personajes tuvieron por lo menos 5 años en la universidad, que tienen cierto nivel de conocimiento. Entonces yo, aun cuando esté acá bajito, en la comprensión, lo que les voy a pedir que comprendan es un nivel de exigencia más alto. Entonces vamos a utilizar el verbo de distinguir la importancia de la informática educativa en el quehacer del nutricionista. O sea, cómo vamos a utilizar la informática para realizar educaciones, para crear material educativo, en el box, en actividades de promoción con la comunidad, en todo lo asociado al profesional nutricionista. ¿Preguntas? ¿O continúo? Me quedan 3 minutos 41, ¿alcanzo a ver otra? Bueno, hay verbos que yo les sugiero y en general también a la literatura les sugiere que no los utilicen porque no son medibles, como los verbos que están mencionados acá. Ya ustedes podrían colocar dentro de los objetivos y que muchas veces los utilizan, ya el verbo conocer. Conocer las GABA, conocer el plato alimentario. Si ustedes me muestran una fotografía, una imagen de las GABA, una imagen del plato alimentario, yo les puedo decir, ya, yo a los 5 minutos les puedo decir, permiso, yo me retiro de la sesión porque en realidad yo ya conocí el plato alimentario, ya conocí las GABA. Y efectivamente es así, y ustedes no podrían rebatirlo, ya, porque el conocer es algo subjetivo, es visual. Con tan solo ver una fotografía, yo estoy conociendo algo. Ahora, si lo que ustedes quieren es que la audiencia dibuje el plato, señale todos los niveles, entonces este conocer no nos sirve. Vamos a utilizar identificar, señalar, nombrar, describir, clasificar. Tenemos que usar otro verbo. Lo mismo nos suele ocurrir con el comprender, saber, entender, adquirir, estudiar, familiar. Ya, porque llegamos a un punto en que la audiencia tiene su punto de vista, yo tengo el mío, no logramos ponernos de acuerdo y efectivamente al final no sabemos si conoció o no. Entonces los objetivos tienen que estar adecuadamente redactados en relación al tiempo que tenemos, a la audiencia y con los tres componentes que acabamos de ver. Un verbo en infinitivo más la condición más el contexto.
Ya, ahora sí que no sigo hablando. Para que partamos por la primera, que es el conocimiento, vamos a ir revisando algunos ejemplos de verbos. Y entonces nos conectamos a las 16:30 para que también tengan un recreo al igual que yo. Bueno, nos vemos entonces en 20 minutos más. ¿Profe va a mandar un link nuevo o a este mismo? Voy a crear uno nuevo, sí, tengo que crear uno nuevo. Lo creo inmediatamente y se los envío. Ya, gracias. Ya que estén bien, gracias.